Mercado Central, en la 100.5. Los incendios lamentablemente siguen manteniéndonos en alerta. Existen actualmente 7 alertas rojas en el país y la preocupación en el combate de ellos también se ha estado ampliando desde Valparaíso hasta la Araucanía. Y tenemos noticias por el lado de las forestales, cuyos equipos también han estado combatiendo los incendios. Según han comentado, han participado en alrededor de la mitad de los frentes que se han abierto. Y para hablar de aquello nos acompaña Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, de la CORMA. Juan José, gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central. Muy buen día, Gabriela. Encantado de compartir este espacio contigo y tus auditores. Juan José, ¿cuál es el estatus actual de los equipos de CORMA en el combate de los incendios en esta temporada? Claro, mira, este es un espacio de colaboración público-privada prácticamente 50 y 50. El sector público, CONAF, tiene una cantidad equivalente a nuestros 3.200 brigadistas que están tomando un respiro en estos días. Está un poquito más nublado, escogiendo un poquito de agua en el sur, así que bienvenido a este respiro, igual que nuestros 70 pilotos de aeronaves que han estado cubriendo la zona centro-sur, entre O'Higgins y Los Lagos, y también nos ha correspondido participar, digamos, ¿cierto?, colaborando en lo que fue el incendio en la quinta región y en otras localidades, de manera de ir cubriendo el espacio entre unos y otros para proteger a la población y también proteger nuestra delicada naturaleza. Juan José, existe la sensación ambiente de que esta temporada ha sido muy destructiva, pero revisando los números, los incendios forestales han consumido el 15% de las hectáreas que se quemaron la temporada anterior. ¿A qué se debe esa baja? Claro, estamos todos muy impactados. O sea, cuando estamos hablando que hay 133 fallecidos en Valparaíso, o sea, eso enluta el alma de la nación, así. Entonces, y por lo tanto, jamás podremos hablar, digamos, ¿cierto?, de un balance positivo cuando tenemos, digamos, esa estela, digamos, tan terrible. En la zona entre O'Higgins y Los Lagos, efectivamente, los incendios, Gabriela, han disminuido en un 30%, o sea, la ocurrencia, recordemos que la ocurrencia en Chile es de origen humano, ha disminuido en un 30%, pero en términos de daño en la zona macrosur, comparado al año pasado, solo se ha quemado el 9% y un 91% de disminución. Ahora, el año pasado fue una tragedia. Recuerdan ahí la zona del Biobío, Nacimiento, Santa Olga, ¿cierto? Fue terrible. Entonces, comparémoslo con los 5 años anteriores para tener un promedio largo y ha disminuido en un 70% la superficie quemada. Entonces, algo se está haciendo bien, ¿ah? Yo creo que hay un aprendizaje país y que sería muy importante poder transferirlo a las regiones que están un poco más atrás en términos de prevención. Porque aquí hay 3 claves, ¿ah?, bien fundamentales. Lo primero, como inicié, Gabriela, este es un espacio de colaboración. La participación de los actores privados con la conducción del sector público es un elemento fundamental. Tenemos un comando unificado, es decir, cuando hay un incendio, no importa el dueño, el primero que llega coloca sus capacidades profesionales y asume el mando de las aeronaves, de los brigadistas, la colaboración de bomberos, la orientación hacia policía, digamos, ¿cierto?, para poder ir protegiendo, digamos, a la población y resguardando las vías de evacuación. Entonces, primero eso. Lo segundo, Gabriela, y que creo que es algo que se echó de menos en la quinta región, tener una comunidad preparada. Tener, en el caso del sur, hay 4.500 voluntarios que están todo el año anticipando los riesgos de incendio, enseñando las vías de evacuación, despejando los microbasurales, haciendo labores de limpieza, advirtiendo a la autoridad, advirtiendo a las empresas para que generen y limpien las fajas cortafuegos. Los alcaldes, los gobernadores, los delegados presidenciales juegan un rol clave. Este año se implementó, Gabriela, por primera vez los COGRID preventivos. COGRID es esta mesa grande en que están todos los actores que administran, digamos, las regiones, pero también las fuerzas policiales, PDI, Fiscalía, bomberos, las empresas privadas. Y por primera vez, Gabriela, se hizo de manera preventiva. Nos organizamos días antes que venían las olas de calor, que venían los fuertes vientos, para tener preparado el territorio, advertir a nuestras fuerzas de combate. Y tercero, lo que hemos llamado una ingeniería preventiva, usar las cámaras que hoy día existen, que son 24/7 térmicas, que detectan calor día y noche. Se han puesto las 200 cámaras que tiene el sector privado a disposición de CONAF y del sistema de alerta del CENAPRED.
De nuevo, insisto, entre O'Higgins y Los Lagos, digamos, Sí. ¿cierto? Esa es la zona de cobertura. Sí, es decir, hubo un mayor trabajo preventivo finalmente. Exactamente, y se pudo decretar lo que aspirábamos, una alerta climática preventiva. Hay que poner muy por delante, Gabriela, de que los incendios forestales no son un desastre natural. Mm. No tenemos que actuar después de los incendios. Son desastres causados por la mano humana, negligencia, accidente o intencionalidad, y son predecibles porque se dan cuando tenemos 40 grados de temperatura, 70 kilómetros por hora de viento, muy baja humedad, y eso lo sabemos 8 días antes, Sí. 4 días antes. Los días en Valparaíso corría un viento fuertísimo y con altísimas temperaturas, y por lo tanto era un evento que se podía anticipar. Sí, no, no se aplicó entonces el conocimiento que se tenía justamente el combate a los incendios en la zona centro-sur a lo que fue el fenómeno en Valparaíso y Viña del Mar. En Valparaíso. Claro, o sea, la zona central, digamos, Sí. ¿cierto? De Chile vale para la región metropolitana, para la región, la quinta región. eh, Están en ese sentido, digamos, ¿cierto? En actividades de prevención más atrás, digamos, ¿cierto? Mm. De los aprendizajes dolorosos que han habido con estos terribles tormentas de fuego, que fue primero en el Maule, después en el Biobío. Y por lo tanto, urge tener Mm. un programa durante este año 2024 para tener a esta comunidad preparada, para tener a las autoridades regionales y comunales con sus planes al día, con sus sistemas de alerta temprana, con estos espacios de colaboración público-privada. Sí. Aunque suene así como poesía, digamos, ¿cierto? Es muy certero, digamos, ¿cierto? El de poder trabajar en colaboración en el mundo público y privado, el de colocar las capacidades en conjunto, el de hacer esta ingeniería preventiva de la mano. Hay casos en Valparaíso en que empresas tenían brigadistas preparados y no se les permitió el acceso, digamos, ¿cierto? A los sitios del incendio, porque no estaban registrados en el Mm. sistema Senapred, porque solo estaban registrados en bomberos. O sea, claramente, digamos, ¿cierto? Hay que sacar este doloroso aprendizaje y tener entonces una gestión del territorio, de Sí. las interfaces, de la comunidad organizada durante el 24 como una medida de urgencia extrema. Sí. Juan José Ugarte, nos comentabas que se realizaron reuniones previas, hubo todo un trabajo de coordinación también previo, más profundo durante esta temporada. Por el lado de la inversión desde Corma, ¿también la aumentaron para el combate a los incendios? Claro, o sea, aumentamos un 28% la inversión. Estamos hablando, Gabriela, de 140 millones de dólares que se invirtieron este año en prevención y en combate de incendios. Solo por el lado de la industria Prevención por forestal. solo y una cantidad simétrica por parte del Estado. Si en esto efectivamente, digamos, ¿cierto? Estamos empatados, digamos, felizmente empatados. Tenemos protocolos y acciones para poder hacerlo de esa manera. Solo colocarte un ejemplo, Mm. las zonas de interfaz, o sea, limpiar las facas, cortar la continuidad de combustible, se construyeron y mantuvieron 20.000 kilómetros lineales. Para hacerse una idea, es 4 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas en la zona centro-sur para poder generar estas cordones de seguridad. Entonces, cuando hablamos de que hay un 91% de menor superficie dañada con respecto al año pasado, o sea, hay elementos objetivos sobre los Mm. cuales tomar aprendizaje. Trajimos expertos de Nueva Zelanda, Norteamérica y California para poder evaluar lo que fue el mega incendio del 23 y tomar medidas preventivas. Y en este espacio de colaboración creemos que podemos avanzar y en ello resaltar, Gabriela, de que seguramente en marzo se va a colocar urgencia la ley de incendio Sí. y tenemos que aspirar a algo verdaderamente eficaz. Lo que se ha ingresado es súper marginal y que por lo tanto necesitamos un espacio de colaboración de nuevo para tener una ley que realmente entregue certeza y seguridad como la tuvimos en el caso del robo de madera. Sí, estamos conversando con Juan José Ugarte, presidente de la Corma. Juan José, a propósito justamente de eso, en un análisis que publicaron sobre el trabajo en el combate a los incendios, aseguraron que el 55% de ellos comenzaron de forma intencional. ¿Significa eso que hay dolo en más de la mitad de los incendios o estamos hablando de quemas clandestinas que salieron de control, por ejemplo? Que también son gravísimas, pero pueden ser hechos que tal vez son diferentes. Exactamente, hay las tres causas principales. Entonces está la intencionalidad, Ujú. está la negligencia, que por ejemplo una quema agrícola que se escapa, digamos, ¿cierto? Podría caer dentro de la negligencia y accidente, por ejemplo, la caída de un tendido eléctrico. Ujú. Entonces, cuando hablamos de intencionalidad, estamos hablando de aquel delito que nos imaginamos, o sea, de que alguien prendió de manera intencional.
las autoridades han señalado en el caso de la quinta región, ¿cierto? 4 focos simultáneos en los puntos de más alto calor y viento, o sea, hay indicios, digamos, de intencionalidad. Pero cuando hablamos nosotros, lo hacemos con la responsabilidad de nuestros brigadistas expertos. Cuando se produce un incendio, llega una brigada helitransportada, llega una brigada en helicóptero, acompañado con aviones y con recursos terrestres. En esa primera brigada va personal entrenado para poder levantar un acta, de acuerdo a los protocolos con CONAP, del origen probable del incendio. De esas actas, digamos, cierto profesional experto, el 55% de ellas tiene indicios de intencionalidad. ¿Y cuáles son esos indicios? Hay, primero hay una planificación, ¿eh, Gabriela? Pero suena como terrible que alguien pueda Sí, imaginarse, digamos, ¿cierto? Y planificar algo así, sí. pero lo hacen al final de la tarde o directamente en la noche cuando las aeronaves no pueden volar. En Chile no está permitido el combate aéreo nocturno. Se hace en dirección del viento y hacia arriba, digamos, ¿cierto? En las pendientes para llegar a centros poblados. O sea, algo que está totalmente concertado para causar el mayor daño. Y lo hace con artefactos incendiarios que tienen un retardante de encendido. Entonces colocan 8 hasta 12 puntos simultáneos en un mismo incendio y tienen 40 minutos para escapar. Y por lo tanto, cuando llegan las brigadas, cuando llegan finalmente policías, PDI, que están haciendo una labor bien encomiable en términos de perseguir estos delitos, no hay indicios, no hay rastros. Y por lo mismo, de los cientos de denuncias y querellas que se presentaron el año pasado, estamos hablando sobre 800, Mm. y este año ya llevamos más de 200, no hay ningún detenido por intencionalidad. Por lo mismo, el de la ley tiene que facultar a las policías, estamos hablando PDI y Carabineros, tiene que facultar a los fiscales de nuevas herramientas para poder llegar finalmente a los que están detrás Mm. de estos ilícitos, Sí. porque hoy día estamos totalmente inhabilitados para poder llegar finalmente a los responsables. Claro, desde Colma nos decías, entonces tienen un equipo especializado que levanta actas para ver si es que hubo intencionalidad. De hecho, nos comentabas también de que incluso se han dado cuenta que hay un cierto estudio antes de provocar estos incendios. ¿Tienen antecedentes entonces también de quiénes son los que en su mayoría están detrás o no hay un patrón común? No hay un patrón común, sí hay organización, sí hay preparación. Eh, Esta disminución, el año pasado teníamos el 65%, o Sí. sea, hay una leve disminución y como te decía, han disminuido un 30% los incendios. De alguna manera también lo atribuimos, y perdona que sea Mm. reiterativo, al éxito de la ley de robo de madera. Ha disminuido Sí. en un 82% el ilícito en 18 meses. Mm. Y eso significa menor financiamiento para estas bandas organizadas, directamente. Mm. Y por lo tanto, patrones, digamos, ¿cierto?, son muy diversos, y que desde temas económicos, mira, aunque suena absurdo, digamos, ¿cierto?, quemar los bosques para vender leña, Mm. hasta actos concertados, digamos, ¿cierto?, para desviar fuerzas de la autoridad y estar en otros lugares, digamos, cometiendo otro tipo de ilícitos, disputas, digamos, ¿cierto?, locales, digamos, ¿cierto?, un listado, estos grupos anarcos, estos grupos que colocan bombas, digamos, ¿cierto?, en una estación de metro, también, digamos, ¿cierto?, aprovechan estas condiciones del clima para causar catástrofes en zonas muy extensas, digamos, ¿cierto?, del país. Entonces es un pool muy diverso, digamos, ¿cierto?, de qué podría haber detrás de esto. Lo que sí, digamos, ¿cierto?, se conoce hoy día cuáles podrían ser las herramientas para dar con esos responsables. Yo creo que Mm. estamos todos Sí. indignados Sí. de que prime la impunidad, digamos, detrás de estos delitos. Sí. Juan José, están preparando acciones judiciales, tengo entendido también, para hacer frente a esta situación, a esta intencionalidad que han podido analizar en los incendios. ¿En qué fase va eso? Bueno, se han presentado a la fecha casi 30 querellas y más de 130 denuncias. Pretender en el lenguaje, digamos, cierto, denuncia es cuando tú colocas un Sí. denuncio, digamos, cierto, en la comisaría y finalmente llega al Ministerio Público, como que colocas consignas de Mm. que hubo un incendio, digamos, cierto, intencional. Querella es cuando ya agregas a la carpeta investigativa elementos probatorios, digamos, fotografías de dónde se inició, cómo se inició, rastros que eventualmente pudieron haber, hay algunas imágenes, digamos, ¿cierto?, tomadas de vehículos, alguna placa patente, que se entregan a la carpeta investigativa de la Fiscalía y se aportan entonces todos los antecedentes que puedan representar, digamos, un avance en la investigación. Ujú. Y aquello entonces ya, como te decía, en la presente temporada estamos sumando prácticamente 180, en la temporada pasada fueron casi 800 denuncias y querellas. Mm. Entonces lo que preocupa
sin perjuicio de que el fiscal nacional colocó un fiscal especializado para hacer la investigación que coordina entre las regiones. Hacen falta facultades, digamos, directamente para poder tener medidas más intrusivas, digamos, ¿cierto?, de realizar investigación y llegue finalmente, digamos, a los responsables. Sí, eso iba a preguntar justamente, porque comentabas antes también que se requieren cambios en la normativa para endurecer las sanciones, pero ¿hay capacidad justamente actualmente para poder perseguir estos delitos? Claro, primero de endurecer las sanciones. Hoy día, si alguien es detenido y se le comprueba, digamos, que ha actuado de manera intencional en un incendio, tiene 20 años de cárcel. Las más altas internacionales son 25, o sea, por lo tanto, el tema de endurecer las sanciones podría ser un tanto marginal o secundario al lado de tener las capacidades investigativas. O sea, hoy día policías no pueden ejercer, digamos, su actividad de inteligencia porque después no son elementos probatorios, digamos, ¿cierto?, frente a fiscales y ya a los jueces, porque no están incorporadas, digamos, ¿cierto?, como técnicas de investigación facultadas por la ley. O Mm, sea, la ley tiene que entregarte las facultades y las herramientas. Estamos hablando del ejemplo muy claro, digamos, ¿cierto?, que todos entenderemos. Por ejemplo, interceptación telefónica. Cuando estamos hablando de grupos concertados, de que hay incendios con encendido simultáneo, no puede suponer, digamos, ¿cierto?, que esa simultaneidad sea a través del uso de los celulares. Hoy día eso no se puede hacer, digamos, ¿cierto? Y si tú tienes una interceptación, no es aceptado como, como medio de prueba. El de poder infiltrar estos grupos anarcos, ¿no? También, digamos, ¿cierto? Hoy día es ilegal, digamos, ¿cierto?, hacerlo. Tiene que estar facultad para poder hacerlo. Y esas facultades sí se entregaron en el caso de la ley de robo de madera. mm. Y han sido lejos, digamos, Gabriela, las medidas más efectivas. Lo hemos presenciado en los reportajes que se han hecho, cómo hemos escuchado, digamos, esto es la concertación de actores para actuar en el ilícito, cómo cuando están en el sitio de los hechos siguen reuniéndose. Entonces, entregar esas facultades para que puedan ser efectivas requieren estar incorporados al texto de la ley. Sí. Y por lo tanto, sí lo hemos señalado, digamos, esto el presidente de la República, el ministro de Agricultura, de manera de poder hacer un trabajo prelegislativo tomando las mejores prácticas internacionales y que el texto que se discuta a partir de marzo en el Congreso tenga esto como un elemento esencial, digamos, ¿cierto?, para dotar a la policía, Ministerio Público y finalmente a los jueces para llegar a los responsables, como un acto que yo creo toda la ciudadanía, digamos, ¿cierto?, espera como un elemento de absoluta necesidad para poder actuar con diligencia y no repetir las catástrofes como la que hemos vivido este año. Sí, efectivamente. ¿Y ya hay indicios de que van a tomar ese punto? Tanto para el Día del Brigadista tuvimos la oportunidad de exponérselo directamente al presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Agricultura, y el presidente, digamos, ¿cierto?, al responder a esas palabras, dijo que tomaba esto como un desafío de Estado Mm, y que por lo tanto el de poder establecer estos diálogos prelegislativos, digamos, ¿cierto?, con todos los protocolos de la ley, digamos, ¿cierto?, con lobby, ciertos registros, digamos, ¿cierto? Si lo que queremos es compartir experiencia internacional, digamos, colocar los elementos sobre la mesa y que luego en el espacio legislativo, en la Cámara de Diputados, digamos, ¿cierto?, y en el Senado, se puedan recibir a todos los expertos y generar finalmente un texto de ley. sí. Tú nos hablas, Gabriela, no sé si te pasa, digamos, ¿cierto?, de que una ley puede cambiar algo, suena como, oye, pero ¿cómo un papel con estampillas, digamos, va a cambiar la realidad? Lo hemos vivido con el robo de la madera. Perdona que sea reiterativo, pero hay un ejemplo Sí. muy claro y concreto, digamos, ¿cierto?, de una ley efectiva, de un actuar de policía en otro contexto. Hay 7 bandas desbaratadas, Mm, incautación de equipos millonarios. Y eso significa paz social. Esos dineros, digamos, circulaban por estas bandas, circulaban por grupos organizados, financiaban actividades terroristas, y ese dinero hoy día, digamos, ¿cierto?, ese dinero negro hoy día no está circulando por esas regiones. Ha disminuido la violencia, digamos, ¿cierto?, se ha recuperado parcialmente la paz social en esos territorios. sí. Entonces, hagamos algo equivalente, digamos, ¿cierto?, con el tema de los incendios. Yo creo que, digamos, el país está expectante, ¿ah? No podemos fallarle para generar condiciones más seguras. Mm, En este contacto, digamos, ¿cierto?, con la naturaleza. sí. Juan José Ugarte, presidente de la Corma, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mercado Central. Encantado, Gabriela, y esperemos entonces que esta discusión siga en marzo, digamos, ¿cierto?, Sí. por un cauce ya fuera de la tragedia. Estamos en los últimos tercios, digamos, ¿cierto?, de la temporada. Los partidos se pierden en los últimos minutos y por Mm, lo tanto estamos lejos, digamos, de cantar victoria,
pero entendemos de que en estos espacios colaborativos estamos mejor preparados que nunca, digamos, para enfrentar este desafío y esperamos Sí, que eso no sea, digamos, por solo voluntades, sino que tener un marco legal que garantice esto, digamos, de aquí en el futuro. sí, que nos acompañe. Muchas gracias, Juan José. Que tengas un muy buen día. Igual, hasta luego.